¿ser vegano es bueno o malo? Cuéntanos. Para mí es radicalmente bueno. De 5 motivos por los que hacerte vegano. Que te preocupe el medio ambiente, 1, que no te guste el sufrimiento, 2, quieras vivir los máximos años posibles con la máxima calidad de vida, 3. quieras dar un buen ejemplo a las generaciones futuras. Muy bueno. 4. Muy buenas, Army. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de si ser vegano es bueno o no. Y para ello, pues os he traído al que para mí es el mayor experto que conozco a nivel personal, ¿no? Porque tengo una relación de amistad con él. Y bueno, pues antes de nada, tío, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Integral Science. ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias, Alex, por la presentación y joder, encantadísimo de que me contactaras para hablar de este tema que ya me gusta de por sí, pero tratarlo contigo pues va a ser un placer total. Al final va a ser como esas conversaciones que ya hemos tenido tantas veces en personas, en las que muchas veces pues te he consultado o te he preguntado, oye, tío, ¿cómo harías tú esto? ¿Cómo harías tú lo otro? De forma así curiosa, pero quizá ahora un poco orientado pues a que la gente pues pueda estar delante de esa conversación y realmente nutrirse de todo ese valor que a mí ya me estabas aportando como amigo. Así que de verdad, tío, que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, de verdad. Es un Para placer total. quien todavía no te conoce y demás, pues eso, vamos a dejar tu Instagram por aquí abajo, ¿vale? Para que la gente pueda seguirte y demás. Pero sí que me gustaría que te presentases tú un poquito para que la gente entienda por qué conoces tanto de veganismo y por qué nos vas a presentar si es bueno o malo. Vale, pues bueno, mi nombre es Víctor, divulgo en redes sociales como Integral Science y bueno, pues mi trayectoria en ese campo concreto pues comenzó hace aproximadamente 3 4 años, cuando bueno, yo estaba en fisioterapia y digamos estaba pues muy metido en el campo del fitness, del entrenamiento y pues por contra también, digamos, siempre te acabas metiendo un poco en el mundo de la nutrición para aprender masa muscular y estas cosas, pero lo justo. ¿Qué pasó? Que recuerdo que básicamente fue ver un vídeo de un amigo mío, Chico Morera, le mando un saludo, y que por entonces no le conocía, simplemente le seguía por YouTube. Y era un vídeo en el que simplemente contaba un poco su experiencia y por qué él hizo lo que hizo, de dar este cambio. Y para mí tenía una coherencia ese vídeo tan grande que bueno, mi forma de ser es siempre buscar un poco la coherencia dentro de lo razonable, de lo posible, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma muy natural, simplemente ese vídeo cuajó también en mi cabeza, que de manera natural fui dejando de comer carne progresivamente sin proponerme la pena. Simplemente fue un cambio como muy natural para que, digamos, dentro de mi nueva coherencia, que ahora, después de ver ese vídeo, para que cuajara con mi vida, pues no cabía el comer como comía porque yo era totalmente carnívoro. Yo devoraba carne a punta pala. ¿Y la echas de Entonces, menos? no, curiosamente no. Te podría decir quizás queso, huevos, pero la carne, pescado, la verdad es que no. Y fíjate, ya es lo que más tiempo llevo sin haber comido. Y no de menos para nada. Entonces, bueno, tras dar el cambio fue cuando me empecé a formar en el tema, porque al principio recibimos mucho miedo, ¿no? Cuando das el cambio siempre parece todo el mundo te dice, pero a ver si vas a enfermar, a ver si vas a tener algún problema de salud y tal. Entonces, pues tú vas ahí como diciendo, pues me tendré que informar para hacerlo más o menos bien y no morirme. Entonces, bajo ese miedo empecé a formarme. Aparte, siempre me ha gustado, ¿no? El tema de la formarme en ciencias de la salud. Y de ahí pues ya decidí pues divulgar un poco sobre ello en redes sociales, donde ya estaba divulgando sobre fisioterapia, que fue cuando más o menos coincidió cuando te conocí a ti, que di la charla en el centro de David, de Power Explosive, sobre el tema, de una jornada de formación allí. Y pues nada, básicamente me quedé ya con la divulgación también un poco de ese tema y decidí también formarme ya profesionalmente, digamos, porque muchas veces me lleva gente, no te habrá pasado a ti, que en tus trámites de formación, digamos, reglada, en los cuales a lo mejor alguien te dice, oye, ¿me podrías ayudar tal? Y tú dices, pues realmente podría, ¿no? Creo que tengo la formación y tengo la capacidad de ayudarte, pero legalmente no me dejan. Entonces, pues entonces decidí reglarlo todo y empezar a formarme en el técnico superior de dietética para que si alguien me contactase, pues bueno, yo tuviera todas las herramientas ya para poder ayudar. Qué bueno, qué interesante, tío. Hay algo que me ha llamado la atención, tío, y es que has comentado que dejaste progresivamente de comer carne. Cuando hay como dos vertientes muy marcadas. Están los que lo hacen progresivamente y la gente que corta de Claro. golpe. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué estrategia es mejor?
Em, yo, es un tema complicado, pasa como con el deporte, ¿no? Como con los hábitos saludables. Al Ujú. final, el estandarte que solemos utilizar es el tema de la adherencia, ¿no? Que de nada te sirve la mayor planificación jamás pensada por el hombre si resulta que no lo vas a hacer. Y en cambio, una cosa súper sencilla, que a lo mejor tampoco tiene tanta evidencia y demás, pues resulta que te sirve mucho más porque la acabas haciendo durante 2, 3, 4, 5 años. Ujú. ¿Qué pasa con el tema del cambio? Que no hacer el cambio radical por miedo no es razonable, digamos. No te va a pasar nada porque des el cambio mañana, radical. Ajá. No vas a tener ningún problema de salud y tu salud probablemente, seguramente, mejore. Pero sí es verdad que en mi caso fue más bien porque yo no tomé la decisión racional de decir voy a dejar de tomar carne hasta pasado un tiempo. En mi caso fue pues eso, como lo digo, que fue algo muy natural. Yo vi ese vídeo, de forma natural me fui acercando más a personas y a vídeos y a libros que trataban sobre esos temas y progresivamente, sin tomar ninguna decisión, dejó de apetecerme tomar carne hasta que un día, me acuerdo que estaba comiendo con mis padres y tenía un plato delante y me lo iba a meter en la boca y dije, Dios santo, es que no me apetece, es que no me siento cómodo. Entonces no fue una decisión, un sacrificio que yo dijera, me sacrifico, dejar esto que me gusta por estos ideales, sino que yo me di cuenta que esos ideales se fueron estableciendo encima de esa apetencia y por lo tanto esa apetencia dejó de estar de forma natural. Y por eso yo ya decidí, ahí fue cuando dije, pues oye, ya es tontería seguir haciendo esto, ¿no? Y ya fue cuando me metí más de lleno y empecé a formarme, en formarme, digamos, en los impactos reales que tiene, a nivel más empático, pero Ujú. eso se construyó después. De primera fue simplemente la respuesta natural después de acercarme un poco a ese mundillo. Ajá. Y metiéndonos un poquito en vereda, ¿vale? Y yendo un poquito al grano, porque al final la gente, después vamos a hablar acerca de estrategias de cómo empezar, qué consejo le daríamos, fuentes de proteína y demás, pero bueno, antes de meternos en esa vereda, vamos a responder al título del vídeo, que no sea simplemente un clickbait, eso no Genial. pega con este canal, aquí ya sabéis que nos mola daros información de calidad y bueno, pues si no os habéis suscrito todavía, hacerlo ahora mismo, aprovechar, no esperéis al final del vídeo, hacerlo ahora. Pero bueno, vamos a resolver esa duda. ¿Ser vegano es bueno o malo? Cuéntanos. Eh, bueno, no me gusta ser arrogante, Radical y... pero para mí es radicalmente bueno, por Ajá. diferentes razones. Aquí ya entra mucho debate, ¿no? Y seguro que hay gente pues, de tu comunidad que a lo mejor no opina lo mismo y comenta y yo encantado de debatir con quien quiera. Pero tendríamos dos ramas, ¿no? Por un lado estaría la salud y por otro lado estaría la parte más de animales, medio ambiente. Ética. Entonces, claro, entonces, para mí algo que es positivo para el ser humano a nivel individual y que al realizarse con un prisma ético y moral, empático con los animales y con el medio ambiente y por lo tanto con generaciones futuras, denota unos valores individuales y sociales muy positivos, bajo lo que mi prisma son al menos muy positivos, ¿no? Entonces, cuando juntas que es bueno a nivel orgánico y es bueno a nivel social individual, pues es que no me cabe ninguna duda, ¿no? No se me ocurre nada que yo pudiera decir, por esto es malo. Se me ocurren cosas que serían problemáticas al principio a nivel de, si habláramos de un cambio social genérico, ¿no? General. Ujú. Ahí habría problemas transitorios, igual que ha habido problemas transitorios en cualquier tipo de cambio positivo en la sociedad. Pero como concepto, digamos, no se me ocurre ningún contra para el hecho de hacernos veganos. Vale. Entonces, vamos a hacer algo. Igual que tú viste un vídeo que a ti te inspiró a, por lo menos a curiosear, ¿no? Y a darle una oportunidad y adentrarte en este mundillo vegano. Convénceme, sé mi ejemplo de por qué merece la pena o méteme ese veneno o esa chispa en sangre que me haga el querer siquiera intentarlo. Genial, vale. A mí esto me gusta hacerlo, pues ya lo hice una vez, por ejemplo, en las jornadas, desde un poco el por qué no. ¿Cuáles serían las razones para no hacerlo? Una de las razones para no hacerlo clara es que nos preocupe nuestra salud y que en base a nuestros conocimientos nosotros pensemos que dar el cambio hacia el veganismo sea un problema para nuestra salud, ¿no? Lo primero, nuestra salud, ¿no? Ujú. Sería lo... Pero ¿qué ocurriría si esto no fuera así? Pues bueno,
la información que tenemos, la evidencia más actual que tenemos sobre el tema, nos muestra cómo una dieta basada en alimentación vegetal integral, es decir, no vale ser vegano y alimentarte a base de patatas fritas, ¿no? Pero en base a alimentos vegetales integrales se ha visto que las causas de muerte por cualquier causa que disminuyen, es decir, el porcentaje de muerte por cualquier causa disminuye en población vegana, y además también, obviamente, por razón de problema cardiovascular, sobre todo cardiovascularmente, se ha visto que el riesgo se disminuye muchísimo a la hora de hacerse vegano, y tenemos que entender que a nivel occidental es una de las primeras causas de muerte. ¿Pero crees que esta reducción en cuanto a el riesgo de sufrir estas enfermedades va correlacionado directamente o es un tema estadístico simplemente pues por el mero hecho de que al haber menos gente vegana, pues realmente hay menos gente que tenga posibilidad de morir por estas causas? No, las muestras es una muy buena pregunta, pero las muestras son muy, muy altas. Es decir, no hablamos de un grupo de 100 personas, por ejemplo, que son veganos y que no haya campo, no haya tamaño ni potencia estadística suficiente como para demostrar nada. Hablamos de estudios de poblaciones, cientos de miles de personas. Vale. Pero otra pregunta interesante respecto a eso, por ejemplo, de cara a cuestionarlo sería, ¿es el hecho de no ser vegano o son los hábitos de estas personas? Pues hay estudios en los que se tienen en cuenta también los hábitos de las personas. Se comparan, por ejemplo, bueno, pero es que a lo mejor estas personas comen más sano, ¿no? Y los omnívoros se alimentan a base de hamburguesas. Se ha estratificado también, se han hecho metodologías de estudio para intentar aislar esas posibles variables que estuvieran intrometiéndose, ¿no?, en los resultados. Y básicamente los estudios más grandes que tenemos sobre el tema, sin ser yo un experto, por ejemplo, en bioestadística, en metodología científica, hay gente como Raúl Martín, como Gonzalo, que son muchísimo mejores, te puedes encontrar con que básicamente, o sea, de las que parecen indudables ahora, es que a más vegetales integrales consumas, mejor vas a estar. Y que entonces, siempre que estés metiendo alimentos de origen animal, no estás metiendo un vegetal integral que vaya a actuar positivamente en tu organismo, ya sea a partir de los fitonutrientes que contiene, la fibra, etc. Es decir, que ya no solo lo que no estás comiendo, que ahí entraríamos en otro campo, en otro debate intenso, diría, que es el tema de si el hecho solo de consumir un alimento de origen animal es perjudicial por sí mismo o simplemente es que no es tan positivo, ¿no? Es uno de los grandes debates. Vamos a ver, tienes algo que es neutro, que es como muchos investigadores tratan a la carne o los productos animales, cuando se ve que no te protege de eventos cardiovasculares o de este tipo de enfermedades o de cáncer. Mientras que los vegetales integrales sí te protegen, sí generan un efecto protector a nivel físico. Entonces, se genera ese debate. No es que la carne sea mala, sino que es neutro. En lo que yo me posiciono ahora, y junto con otros compañeros, es si algo no te está protegiendo y lo eliges respecto a una cosa que sí te está protegiendo, te causa un efecto negativo al privarte de lo positivo. No sé si me explico con esto. Totalmente, Entonces, totalmente. Esa manera de afrontarlo, como tú dices, desde el por qué no hacerlo, realmente no es que el hacerlo te dé tanto beneficio, sino que el no hacerlo es lo que te priva de ese beneficio de hacerlo. Es complicado, claro. Es un juego de palabras extraño, pero creo que la idea queda bien definida. Claro, sí, sobre todo es desde dónde lo mires, ¿no? Depende mucho desde dónde lo mires, porque mucha gente lo que piensa es ser omnívoro está bien, es saludable, y ser vegano a lo mejor tiene ciertos beneficios. Pero si cambias un poco la perspectiva y piensas, no, ser vegano es lo verdaderamente saludable, parece ser la alimentación que mejor trata al ser humano a nivel de longevidad, a nivel de prevención de enfermedades, y sin embargo, ser omnívoro, menos. Y por lo tanto, te resta esperanza de vida o te aumenta el riesgo de padecer enfermedades. Si lo ves desde este prisma, la dieta omnívora no sería tan positiva como nos la han vendido a lo mejor, ¿no? Esto sé que genera muchas esperanzas, pero pongamos, llamo a la gente a cuestionarse esto, no invito a creerme para nada. De hecho, ¿Cómo te gusta cuestionar? Yo os invito a, por ejemplo, gente mucho más especialista en bioestadística, que os lo va a saber defender a nivel estadístico, ¿no? Mejor que yo, por ejemplo, como Raúl Martín o Gonzalo en Instagram, vais a ver contenido de una calidad espectacular, bastante poco valorado para lo bueno que es, donde te enseña un poco a nivel estadístico este tipo de argumentos, ¿no? Yo puedo hablar de argumentos, pero a nivel estadístico hay una cantidad de evidencia que
me deslumbró que eso, algo que a nivel de evidencia parece tan claro, no se supiera. Es como si en el campo del entrenamiento yo te digo que, yo qué sé, que entrenar fuerza es bueno para los huesos, ¿no? Es bueno para los huesos, es que entrenar fuerza, entrenar con cargas va a mejorar o va a generar ganancias de masa muscular y por ende también tu salud a través de diferentes mecanismos. Es algo que para ti es un hecho, es algo que lo tienes asimiladísimo. Pues tú imagínate que te llega una persona que no. Y tú dices, pero bueno, si tenemos toda la evidencia sobre el tema, ¿cómo no sabes esto? Si es una realidad. Y él te dice, no, yo creo que yo hago unas flexiones en casa, además ni me esfuerzo y con eso ya sé que estoy genial. Y dices tú, Dios mío. Entonces, algo así me pasó a mí cuando me topé con toda esa realidad que dije, ¿de verdad esto estaba aquí y yo no lo sabía? De verdad, que a veces la gente lo pinta como si fueran 4 estudios o como si por algo que estuviera alejado de la realidad, y es algo que a nivel bibliográfico tiene un impacto alucinante. Publicarse en las mejores revistas, por los mejores investigadores, médicos médicos del copón, de famosos en sus campos de, por ejemplo, cardiología y demás, que han sacado unos hallazgos alucinantes. Entonces, Es una pena porque lo que tú dices, hay un montón de conocimiento ahí fuera, hay un montón de ciencia. En cambio, lo que más repercusión tiene al final es el documental de Netflix que todos hemos visto de Game Changers. Es sí, el totalmente, resumen de totalmente. nuestra sociedad. Es como estudios, y es como el típico meme de estudios, ciencia, publicaciones. Y documental de Totalmente. Netflix. Eso sí. Totalmente. De hecho, fíjate, con esto sí que tengo debate con la gente que he comentado, ¿no? Por ejemplo, con Vi Gonzalo, que os lo recomiendo nuevamente porque explica muy bien a nivel estadístico cosas que a lo mejor te lees un estudio y dices no entiendo absolutamente nada. Él lo explica bastante bien. Pero, sin embargo, por ejemplo, con el tema del Game Changers no estoy de acuerdo con él, porque ahí mezclar el sensacionalismo y mezclar ciertos mensajes que se lanzan bastante alejados de la realidad, creo que hace que se pierda el foco, ¿no? Creo que ahí entiendo desde dónde lo puedo hacer ciertas personas, a nivel del fondo que puede tener, ¿no? Positivo y demás, pero a mí ahí el fin no justifica los medios, honestamente. Yo prefiero claridad y que las cosas, los mensajes sean claros, ¿no? Porque luego, por ese tipo de motivos, muchas veces el mensaje de fondo del veganismo o la evidencia que tenemos detrás se acaba perdiendo porque nos comparan o comparan nuestra realidad o comparan todo eso con este documental o con el otro cantante de What the Hell que era del estilo o peor incluso. Entonces, yo recomiendo a la gente que después, si les interesa de verdad el tema, en vez de decir que nunca pongan la posición de buah, no tienen ni idea, porque yo me he leído un paper que dice que la grasa animal es buenísima para la salud. Estupendo. Yo solo te digo que pruebes a meterte en esta otra parte de la evidencia y que luego ya lo verifiques tú por ti mismo. No te quedes simplemente en la posición que a lo mejor te encuentres porque igual te estás perdiendo cosas. Y desde este punto de vista, yo no soy fan de las posturas radicales o talibanes o de atrincherarnos, ¿no? Y decir, mi idea es la correcta y todo lo que no sea lo mío está mal. Entonces, desde este punto de vista, no creo ni que la gente que dice que vuestro estilo de vida no es saludable porque no es completo, ¿no? O no toma todos los tipos de alimentos necesarios. Ya no por nivel de vitaminas y demás, que ya se han demostrado que a través de suplementación y demás, pues se puede configurar una dieta tan saludable o incluso más que cualquier dieta normal. Pero dentro de esta escala de grises intermedias entre un extremo y otro, ¿no piensas que una postura intermedia, como puede ser una dieta vegetariana, pueda ser mejor que una dieta vegana? Muy buena pregunta. Yo me la he hecho muchísimo. Pero cuando hablamos a nivel de tema de, como comentas, el radicalismo, el talibanismo, yo creo que todos estamos de acuerdo ahí, ¿no? Pero lo que yo no puedo evitar ser, a ver si me consigo explicar, es radical con la ciencia. Es decir, si la ciencia me muestra, con un porcentaje de, como siempre, ¿no? De incertidumbre bajo, que una realidad es esa, es como es, ¿no? Yo no puedo plantar más duda de la que la misma ciencia me muestra. De, por ejemplo, un 95% de que esto es así, ¿vale? Pues yo tengo ese 5%, cuento con ello. Pero lo que no puedo es rebatir y decir que no, porque a lo mejor la ciencia es lo que es. Es como si te digo, por ejemplo, te planteo la posibilidad de que el ejercicio con cargas sea malo.
Y tú podías decir, joder, a lo mejor un punto medio, ¿no? Ni mucho ni poco. No es del todo así. Si, por ejemplo, un determinado protocolo de entrenamiento genera ciertos beneficios, los va a generar. Con cierto margen de incertidumbre, como siempre en la ciencia, ¿no? Nunca es un 100%, pero los va a generar. Entonces, por mucho que parezca que tú tienes una postura radical y yo tengo otra, la cosa, lo bonito que tiene la ciencia es que nos da datos y nos permite interpretar la realidad sin sesgos personales. Sí, porque yo puedo decir, yo pienso que ser vegano está estupendo porque me preocupan los animales. Por eso está ahí la ciencia para decir, ¿pero es positivo o no es positivo? Al margen de que a ti te guste o no te guste. Entonces, desde ese punto de vista, parece ser que lo mejor de cara a la prevención de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, ojo, es la dieta 100% vegana. Es decir, que cualquier cosa que no sea un alimento vegetal integral, repito, no vale patatas fritas, no vale este tipo de alimentos, va a perjudicar, va a aumentar el riesgo. ¿Cómo lo aumenta? Variando, por ejemplo, perfiles lipídicos. Es decir, que se ha visto que, por ejemplo, muchos estudios a nivel de, por ejemplo, ver si la grasa animal o ciertos alimentos como la leche, los huevos, son negativos, seguro que escucharías, pues anteriormente, cuando nosotros éramos críos, los huevos estuvieron bastante criminalizados y la grasa animal. Y luego hubo un tránsito, hará como 8 años más o menos, por allá por 2010, empezando esa nueva década, que cambió completamente el panorama, sobre todo en el mundo del fitness, y que parecía que los huevos eran una panacea y que se podían tomar 7, 8, 9, 10 huevos, que era un alimento perfecto, estupendo y no pasaba nada. Al igual que tú, yo lo hice y yo tomaba huevos a punta pala. ¿Qué ocurría? Que eso se basaba en ciertos estudios con un diseño metodológico tramposo, muy tramposo. De hecho, si buscas en los blogs de aquellos que seguíamos en esa época del mundo del fitness, como Fitness Revolucionario, como, bueno, gente muy top del sector del fitness, o incluso actualmente gente del sector más tirando a nutrición con muchísimo impacto, si buscas en la bibliografía cuando justifican el consumo de huevos, hay ciertos estudios que se repiten mucho, que tienen mucho impacto a nivel mediático y que, sin embargo, tienen un diseño metodológico de risa. De risa, y te explico por qué. Es una cosa muy sencilla que todos van a entender, y es que se compararon, por ejemplo, se generó un diseño muy sencillo que era, damos a un grupo un desayuno con huevos y damos a otro grupo un desayuno que no lleve huevos. Y medimos qué pasa. Pero no te cuentan que lleva el que no lleva huevos. Inicialmente no. Entonces, a nivel metodológico, ahí, perfecto. Y tú te lees los resultados y pone, no había diferencias significativas entre un desayuno y otro a nivel de lo que inducían el perfil lipídico, los niveles de colesterol de las personas que lo consumían. Y tú dices, vale, pues entonces, lo que la gente extrae es que el consumo de huevos no afecta a nivel lipídico. Esa es la conclusión. Eso es lo que la gente pone en los blogs y pone en las cuentas. Pero cuando te lees el diseño metodológico, el desayuno comparativo era un McMuffin del McDonald's, que por aquel entonces era un desayuno a base de salchichas, mantequilla, pan, obviamente harina refinada, huevos, es decir, una cosa muy distinta. Y para que desde casa lo entendáis, es como si diseñamos un experimento en el cual decimos que cuando tiramos un dado sale siempre un número menor de 6. Lógicamente, es que has diseñado el dado para que lo máximo que salga sea un 6. Entonces, muchas veces, bueno, pues sobre todo antiguamente, ¿no? Que no había tanta veracidad, porque a día de hoy sé que existen diferentes escalas para medir el grado de aceptación o de calidad de un estudio científico, pero antiguamente, que no existía esta regulación, ¿no? Pues tú podías diseñar tu estudio científico y pues como quien hace un trabajo para la universidad, ¿no? O para clase, que intentabas un poquito que los datos saliesen lo que tú querías que saliese. Entonces, pues supongo que te refieres un poquito a esto. Sí, sobre todo que en aquel momento, o sea, ya ni siquiera solo eso, sino que tú puedes diseñar cuando además hay mucho dinero, porque además os recomiendo siempre que os leáis un estudio científico, al final hay un apartado que es conflictos de intereses y ves si alguien ha financiado ese estudio, como por ejemplo la Asociación Americana del Huevo o ciertas industrias lácteas de gran impacto que tienen mucha investigación que se suele utilizar y que está financiada. Eso nos podría hacer sospechar. No tiene por qué ser radicalmente que está radicalmente mal por ser eso, pero si se mezcla una mala metodología con que hay financiación detrás, ya sí que nos tiene que hacer sospechar un poco. Y la cosa es que tú puedes diseñar este método, este estudio, tiene una puntuación en escalas de validez muy alta, porque estaba correctamente diseñado. Pero una cosa es que esté correctamente diseñado y otra cosa es que el diseño sea tramposo, como era, ¿no? Es decir, lo que demostraban, lo demostraban. A nivel metodológico todo muy perfecto y obviamente lo que salía era lo que salía. ¿Pero por qué? Obviamente
lo que estás comparando no tiene ningún sentido. En cambio, si comparas un desayuno pues, a base de huevos, sin más, unos huevos a la plancha, y lo comparas con desayunar verduras, con frutos secos y unos garbanzos, ahí va a haber un cambio muy real, muy, muy real. Entonces, ese es un tipo de estudio, pero así hay a montones que nos muestran como, por ejemplo, simplemente comer un huevo, en estudios de custodia, que es cuando cogen a individuos y los mantienen muy controlados, de forma que no caben, digamos, falseamientos, voy a decir. No cabe que se falseen datos, ¿no? Porque las variables de inclusión, que una persona luego se coma lo que quiera en su casa y demás, los tienen muy controlados y se observa como cuando pasas de no consumir nada de huevos a consumir un huevo, hay una afectación en el nivel lipídico muy alta. ¿Qué pasa? Que cuando llevas ya en tu dieta, en tu semana, por ejemplo, 10, 12 huevos, tomar uno más no cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que también se ha utilizado esto en muchos estudios de coger a una persona que toma 10, 12 huevos, meterle un huevo, 2 huevos, 3 huevos más y decir, no hay cambios en el nivel lipídico. Claro, pero ¿qué está comiendo esta Ya persona? está No solo huevos. adaptado a esos niveles. Cuánta carne, exactamente cuánta carne come, cuánta leche come. Entonces, si coges una persona que no toma absolutamente nada y le das un aporte de leche entera, de huevos y demás, ahí hay una afectación que se observa alta, porque es como es un pico, ¿no? Pero la gráfica, si viéramos la gráfica de afectación, de la que empiezas a tomar un huevo, hay un pico. Luego la curva va haciendo así, 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 hasta que se mantiene y por más huevos que tomes ya no va a afectar. Es al principio donde se observa ese cambio. Entonces, ese tipo de juegos, ese tipo de métodos, lo que hacen es confundir a las personas, porque además luego, como a todos nos ha podido pasar, tú lo lees, igual que yo he podido hacer en el pasado, lo lees y dices, pues ya está, pues los huevos no afectan, pero hay que saber, hay que tener un conocimiento muy, muy potente, que considero que yo no tengo tampoco, sobre la fisiología humana, sobre cómo funciona a nivel primario el organismo y luego tener un conocimiento de bioestadística muy potente para saber interpretar un estudio y decir, claro, esto sale así porque el diseño está bien hecho, claro, pero es que aquí hay cositas que no estás contando o que no estás explicando, que tu forma de interpretar estos resultados no es la que debería. Entonces, es algo bastante complejo. Por eso os invito, los canales que os he comentado esclarecen bastante sobre estos temas. Yo, la alternativa intermedia entre una dieta carnívora o con carne y una dieta vegana y meteros en el medio en la dieta vegetariana es porque, como además nos has comentado que echabas de menos alimentos pues como los huevos, la leche, el queso y demás, pues decía, joder, pues quizá en esa postura intermedia consigamos paliar con esa, por un lado, empatía, sentimiento empático hacia los animales y de responsabilidad con el planeta y demás, consigamos satisfacer esos antojos que podamos tener de determinados alimentos y además llevándonos determinados beneficios que nos hagan que no tengamos que suplementarnos tanto de manera alternativa. Genial, ese es genial, Alejandro. Otro de los temas es la suplementación, porque el mundo del veganismo está normalmente muy conectado con el mundo naturista, con el mundo de, se me va viendo la luz, con el mundo de, a más natural las cosas son mejor. De forma que cuando les hablas de que tienen que tomarse vitamina B12, que es al final el único suplemento que es necesario, te dicen, quita, por Dios, no me des, no, pastillas. Y acaban buscando, ¿hay alguna alga? ¿Hay alguna cosa que lo tenga, que lo pueda tomar natural, aunque me cueste muchísimo más dinero? Y es como, no tiene ningún sentido. Porque si lo quisieras natural, no te lo comerías de la vaca, te lo comerías del suelo, que es donde los teníamos normalmente nosotros. Porque al final la B12 se sacaba antiguamente, igual que lo sacan los animales, de las bacterias que encontramos en el suelo, en las aguas que estaban contaminadas. Es decir, ahora no tenemos B12 de manera natural, pero no tenemos cólera tampoco, ni tenemos otras enfermedades. Entonces, al final, las vacas que viven hacinadas o las gallinas que viven hacinadas tampoco tienen B12 de forma natural, se las suplementa para que tengan los niveles adecuados porque no están pastando en el campo tranquilamente. Esas sí, vale, esas perfectas, tienen B12 natural. La obtendrías de forma pseudo-natural a través del consumo de la vaca. Pero la gran mayoría de personas no comemos solo carne ecológica de vacas supuestamente felices en el campo, sino que lo comemos carne normal y esa carne viene ya suplementada. Por lo tanto, lo que haces es eliminar el intermediario. No habría ningún problema con ese sentido, pero parece que sí lo hay a la hora de tomar queso y leche, y de hecho tampoco recomiendo a la gente vegetariana que no se suplemente, aquí como aporte, ¿no? Por si eres vegetariano y has decidido no suplementarte o quieres ser apuesto vegetariano para no tener que suplementarte, decirte que es
podría decir peligroso, porque a veces los niveles permanecen estables durante bastante tiempo porque almacenamos B12, pero se ha visto que hay problemas de cognición, es decir, que cuando se somete a dos grupos, uno tiene niveles de B12 adecuados y otros un déficit ligero de B12, se ve que responden peor a test cognitivos. Y luego además puedes tener problemas, si es de manera prolongada en el tiempo y niveles bastante bajos, puedes tener problemas a nivel incluso psiquiátrico graves. Entonces, recomiendo que siempre tener controlado el tema de B12, seas vegetariano o seas vegano, o incluso si comes poca carne, puede ser adecuado que te suplementes y te quites de un problema que además es un suplemento muy barato y muy asequible. Eso te iba a decir. Otra de las pegas que la gente se pregunta es si ser vegano es caro. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Que yo ahorro dinero. Es decir, al principio no. Al principio no, porque lo que intentas hacer es replicar el modo de vida que tenías al vegano. Entonces coges y vas al supermercado y buscas carne vegana, quesos veganos, ultraprocesados, y estos sí son caros. Estos sí son bastante caros. Porque al final la producción no es la misma y aunque las materias primas sean realmente más baratas y más económicas, al final por tema oferta-demanda el precio sube. Pero, sin embargo, legumbres, semillas, verduras, frutas, frutos secos, que es lo que realmente necesitas para tener una buena alimentación, tenerla saludable. Cuando hice los cálculos, que yo soy muy friki en eso, y me hice los cálculos, dije, joder, macho, es que puedo comer incluso las cosas a lo mejor más caras, ¿no? En plan, yo qué sé, podríamos hablar de frutos secos que tienen un precio más elevado, pues cero problemas. No llego a consumir, porque claro, tú además, tú y yo que lo sabemos, cuando además estás metido en el mundo del fitness, que tienes que comer una cantidad brutal de comida, una cantidad brutal de pollo, de carne, de huevos, y dices, por favor, es que me sobra por todos lados. Incluso tomando, en mi caso a lo mejor, eventualmente suplementos a nivel de proteínas, igual que los tomaba siendo omnívoro. De algo de proteína, igual que antes era de suero, pues ahora la tomo de guisante y demás. Incluso con eso es que ahorro dinero. Pero ya lo digo, porque también comía muchísima carne. Comía muchísima carne, pescado. Además, intentaba que fuera de cierta calidad. Eso engrosa mucho el precio. Entonces, tema económico nunca ha sido el problema para mí. Entonces, esa sería otra de las razones, igual que los suplementos, igual que la salud, que harían que no debiera preocuparnos el hecho de ser veganos. Es decir, para mí es una de esas que no tiene razón de ser realmente. Y otra de las razones, por ejemplo, que la gente se preocupa bastante es el tema, por ejemplo, de ciertos, porque comentar el tema de la salud, que ya no solo es lo de que pueda ser positivo, como hemos comentado, sino que, por ejemplo, niveles como el hierro o el zinc, otros minerales, digamos, todos esos pequeños mitos que llamo yo, como también se comenta del omega 3, os recomiendo un paper, es muy sencillito de leer, está muy bien redactado para que es una revisión narrativa, se lee genial, que es de la Asociación Dietética Canadiense y Americana, y nos habla un poco de, si buscáis Vegan Diets y buscáis la Asociación Canadiense de Dietética, os va a aparecer, y desglosa más o menos cada uno de los apartados, omega 3, hierro, vitamina B12, zinc, todos los apartados en relación a las supuestas carencias que puede tener un vegano, y el grueso de la evidencia que nos muestra es que cuando coges a población vegana y a población omnívora, no hay diferencia en la prevalencia de ningún tipo de enfermedad asociada a deficiencias. Es decir, que aunque puedas tener un nivel de hierro a lo mejor más bajo de lo que es la media omnívora, eso no es suficientemente bajo como para causarte ningún problema ni que notes ningún tipo de sintomatología. Sin más, es que los niveles medios que observan las personas omnívoras no es que sean más sanos, sino que son mayores por su consumo de hierro. Y porque el proceso de absorción del hierro que encontramos en los animales no es el mismo que el que encontramos en los vegetales. Y tiene una regulación diferente y por lo tanto normalmente los niveles son más bajos, pero nunca problemáticos. No hay más anemia en los veganos, como normalmente se cree. Entonces, la estadística lo que nos muestra es que no hay ningún problema con todo ese tipo de cosas que puedes escuchar, ¿no? De, joder, vas a acabar con anemia. Tío, come más, si no comes pescado, no vas a tener omega 3 y vas a tener problemas del corazón. Sin problema. De hecho, eso, por ejemplo, el tema de omega 3 es una de las cosas que a los investigadores les tiene un poco locos, en general, en la comunidad científica a día de hoy, que es como, se supone que el omega 3 nos protegía de eventos cardiovasculares y, sin embargo, los veganos tienen menos eventos cardiovasculares sin tener apenas niveles del tipo de omega 3 que nos protege frente a ellos.
¿qué está pasando aquí? Y cuando les dan omega 3 parece que tampoco mejoran como lo hacían los omnívoros. Entonces, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, están un poco rayados diciendo, joder, esto que estamos defendiendo antes siempre omega 3, omega 3, omega 3, parece que no es tan relevante, como parece. Ujú, ujú. Tú Curioso. al final igual que yo estoy con gente en murilloarmy.com llevando asesorías, tú eres parte del equipo Cultura de Gym y al final Ujú. tratáis con un mogollón de gente de perfiles diferentes, necesidades diferentes y demás. Entonces, mm, sí que me gustaría que, por ejemplo, pues para que la gente tuviese un ejemplo real de cómo es un día en dieta vegana, nos dieses un ejemplo de cómo sería pues, por ejemplo, un día en tu dieta, de qué desayunarías, qué tomarías a media mañana, qué comerías, qué cenarías, y nos dieses un Vale. poquito unas ideas para ver si realmente, si es caro, si es difícil, si es atractivo, si es delicioso, si no, si es soso, si aburrido, si Vale. costoso, no sé, danos un ejemplillo. Genial. Yo la verdad es que no soy, para mí, concretamente, muy especialito con la comida, ¿no? Yo me pones un plato, pues igual que hacía cuando era omnívoro, me ponía el típico bol, no sé si lo hacías tú, de arroz y pollo y me Sí. hinchaba fuera y me quitaba de historias, ¿no? Entonces, sí que tengo mis momentos, pero tampoco me preocupo demasiado por ello. Por ejemplo, uno que tengo muy fresquito que hice para una chica de las asesorías, pues esta chica pues, era vegetariana y queríamos hacer un poco el paso a la dieta vegana. Entonces, cosas que se pueden echar de menos a ese nivel, pues cosas como el queso, cosas como la leche. Entonces, la leche, la verdad que ya la cosa está muy sencilla porque hay bebidas de soja que están fantásticas y que mezclándolas con cualquier cosita en un batido te van a saber estupendamente. Y luego cosas como el queso, tenemos la levadura nutricional que mezclándolo con cualquier fruto seco triturado te va a dar un sabor ahumado, así como Sabor. el sabor ahumado, así como el queso, Ajá. que haces unos macarrones con queso estupendos, estupendos, la verdad. Entonces, por ejemplo, si tienes la costumbre de tomarte algo con leche por la mañana, que es un clásico, ¿no? Aunque ya se va rompiendo un poco, pues podrías hacerte perfectamente ese algo, pero con leche de soja, o con un yogur de soja, por ejemplo, de la marca Alpro, que es con lo que creo principalmente que lo hacíamos con esta chica, pues unos cereales de estos integrales con frutos secos y el yogur, unos arándanos y tienes un desayuno completo y estupendo. Joder. Luego, a media mañana te tomas unos dátiles, buenísimos, súper dulces, te lo puedes tomar también con más frutos secos o le puedes Ujú. añadir incluso un sándwich integral con hummus, tienes guacamole, le echas unas semillas por encima o le echas incluso unas rodajitas de tofu y ya tienes un sándwich súper súper completo, igual, que está buenísimo. Ujú. Y luego para comer, pues yo lo que recomiendo es meter legumbres. La puedes hacer en forma de estofado, en forma otra vez de hummus. Puedes hacer hamburguesas triturándolas y genera. Yo, por ejemplo, me encanta hacer con harina de garbanzo, hacerme tortitas como si fueran crepes y me hago ahí virguerías con ellas, pues les echo luego, encima le puedes echar eso, tofu, le puedes echar una salsa, lo que sea. Te quedan preparaciones, la verdad, que estupendas y que se asemejan un poco a cosas que a lo mejor estabas comiendo antes y no te rompe tanto los esquemas, ¿no? De Ajá. alguna forma. Luego, el tofu, la soja texturizada, pueden hacer parecidos a la hora de cocinar, similares a la carne. Haciendo simplemente, por ejemplo, lo que yo le llamo el bacon, ¿no? Que me lo enseñó Chico Morera, o lo encontré en su canal, que es partes el bacon muy finito, lo metes al microondas con aceite y especias y se va deshidratando a la vez que absorbe el aceite y absorbe las especias y te queda como un tofu muy crujiente y con mucho sabor porque ha perdido todo ese agua que tenía y ha podido absorber el otro sabor. Qué Entonces bueno. queda muy, muy bueno. Y con la soja texturizada igual, puedes hacer tacos junto con cualquier tipo de verduras, puedes hacer estofados, o sea, hay preparaciones y formas a montones, a montones. Entonces, son un poco las herramientas que utilizo, sobre todo en las asesorías, para intentar que al principio las personas, como me pasó a mí, tengan esa transición en cuanto a conducta, de estar acostumbrada a tener un plato de cierta forma, Ujú. a estarlo teniendo. Yo ahora, por ejemplo, pues tampoco me preocupa. Si hay una comida en la que solo tomo un estofado y de lentejas, pues tampoco me preocupo por no tener algo dentro de la lenteja, ¿sabes? Pero mucha gente, como si mi plato de lentejas, sí, pero ¿dónde está el tocino y dónde está la morcilla y dónde está tal? Pues entonces Sí. para estas cosas está bien tener esos aderezos, digamos, conductuales, de tener ahí tu tofu cocinado de una forma que te lo pueda recordar. Entonces, Ujú. eso es una de las cosas que recomiendo, que en esa transición pues, puede estar bien recurrir a ese tipo de cosas. ¿Y no queda al final una dieta muy alta en calorías? Porque al final toda la proteína que hemos comentado, o casi toda la que hemos comentado en este ejemplo de dieta, por ejemplo, pues al final
va acompañada de esos nutrientes residuales, que llamo yo nutrientes residuales. Pues, por ejemplo, si yo me voy a tomar soja texturizada, tiene mogollón de proteína, de hecho ya sabes que es mi fuente de proteína favorita, la tengo ahí en el número 1 en la lista de la compra, porque es la proteína más económica del mercado, pero bueno, al final viene acompañada de hidratos. En las legumbres, pues más de lo mismo. Tofu, más de lo mismo. No sé, me da la sensación de que al final queda una dieta muy alta en calorías y que realmente sería difícil seguir una dieta para poder generar una recomposición corporal o para poder generar una pérdida de grasa, porque al final calorías que entran, calorías que salen, me resulta muy difícil el tomar tantos nutrientes, eso es. Me pasaba lo mismo, macho, y me sorprendí. De hecho, hay un estudio que nos muestra cómo, curiosamente, la dieta vegana, seguramente por su cantidad de fibra, seguramente por la carencia de otro tipo de grasas que a lo mejor engrosan mucho a nivel calórico, pero lo que se vio es que sin recuento calórico era una dieta que generaba unas pérdidas de peso muy rápidas. Una recomposición corporal a nivel de pérdida de grasa muy rápida. Seguramente ya, como te comento, por el tema del alto componente en fibra que tiene, que hace que sea muy saciante, ¿no? Porque gran parte de la comida que te estás metiendo y que estás digiriendo al final no la vas a asimilar a nivel calórico. Entonces, luego, por ejemplo, el tofu, salvo que lleve otro tipo de componentes, porque es un ultraprocesado, no lleva carbohidratos. Es grasa y proteínas. Uno de esos elementos que, por ejemplo, yo mismo he usado para definiciones y cosas así, que me venía bien a la hora de recortar carbohidratos. Entonces, curiosamente, al menos yo en mi experiencia y con los clientes que hemos tenido, no suele haber ningún tipo de problema, pese a que parezca que lo hay, porque es una dieta que tiende a tener más carbohidratos, igual que la omnívora tiende a tener más grasas. Entonces, digamos que las gallinas que entran por las que salen, podríamos decir. Y cuando tú ves que te puedes estar pasando, frutos secos que tienen igual un buen aporte proteico, que tienen también proteínas, grasas, y que no tienen tantos carbohidratos, los puedes usar como reguladores, al igual que las semillas. Entonces, junto con frutos secos y semillas, puedes utilizarlos para regular y evitar no pasarte de carbohidratos respecto a lo que estuvieras pretendiendo. Y luego, pues, como siempre, tienes todo el tema en el caso de que te esté costando llegar a lo que te hayan pautado de proteínas, que realmente no hay ningún problema, pero podrías utilizar como recurso algún tipo de suplemento de proteína guisante o lo que fuera. Y yo, honestamente, en mi definición no tuve ningún tipo de problema y casi más, si algún problema veo, mayor sería en volumen, más que en... ¿Ah, sí? Por tema de saciedad, supongo, porque sería difícil comer tanto con tanta fibra y alimentos tan saciantes. Exactamente, es decir, los problemas a los que me suelo encontrar con vegetarianos y veganos, con clientes y conmigo mismo, es ese, ¿no? Que si quieres llevar una alimentación 100% saludable, es decir, alimentos vegetales integrales, hacerlo al 100% es muy complicado. Es decir, luego tienes que andar, si no metiera yo, por ejemplo, cuando estoy en volumen, bebidas tipo avena, es decir, bebidas, o sea, calorías líquidas, como las llaman, o metiera, por ejemplo, pues igual, patata al horno, arroz blanco, si no metiera ese tipo de recursos, incluso cereales que no fueran integrales, el volumen se me haría imposible. Se me haría imposible porque ya las calorías es complicado. Entonces, perder peso, fácil, muy fácil. Recomposición corporal, cero problemas, normalmente. ¿Cuántas calorías tenía aproximadamente tu dieta de definición? Mi dieta de definición creo que estuve máximo, en plan, cuando estuve apretando a muerte, estuve en 1900, cuando ya estaba apretando. 1900, tenía una buena actividad física y demás, y cumplía proteínas, y cumplía todo. ¿Cuánta proteína, prox? ¿Sabes? Honestamente creo que me pasaba. Este sería otro debate que tampoco vamos a abrir, pero Eso da para otro vídeo entero, tío. Sí. Andaba por 130 aproximadamente, 140, pero lo utilizaba también mucho a nivel de saciedad. Es decir, cuando tenía hambre y demás, pues me hacía un batido, me lo hacía así a modo de yogur, con proteína y bebida de soja, y me quedaba así como un yogur que no tenía muchas calorías, pero sin embargo me saciaba bastante. Entonces lo utilizaba más por eso, y también por eso acababa, pues eso, pesando. Yo, cuando estaba acabando la definición pesaba 63, pues nada, pues por 140, 150 de proteína más o menos. Qué bueno.
Pues entonces perfectamente capaz de llevar. Sí, Fíjate, ya te digo que... yo pensaba que al final, como llevan tantos nutrientes ligados, Mm, decía, mm. joder, el tofu, vale, es verdad que no lleva hidratos, pero lleva grasa. La soja, joder, es que lleva hidratos. ¿Sabes? Y pensaba y decía, joder, pues yo Mm. no sé si será posible tal, porque al final, Yo era lo que digo, me como preocupaba. tenga que meterlo todo a base de guisantes, digo, se me dilata el estómago, porque yo cuando he probado a hacerme pues 300 gramos de guisantes, es como, buah, tío, llega un punto en el que ya es como, Tío, con la soja pasa, con la soja acabas hinchado, acabas hinchado. ¿Ves? Por eso yo pensaba lo mismo, yo pensaba, a ver cómo me lo monto en la definición, que fue este verano, la primera que hice, ya siendo vegano. Y a ver cómo me lo monto, porque me preocupaba mucho eso, ¿no? El hecho de decir, vaya descontrol de calorías y tal, y para nada. Para mí es más complicado el hecho de ganar peso. Es fíjate. decir, que si te gusta comer siendo vegano, si te cuidas, tenerse a patatas fritas, te va a ser más fácil perder peso que ganar. Y ahora que mencionas el tema de la soja, ¿qué opinas del tema de la soja y los estrógenos? Que al final hay gente que dice que, bueno, que no es una fuente realmente saludable de proteína, porque al final acaba afectando también a ciertos niveles y demás. No sé qué piensas tú. No recuerdo la fuente ahora mismo, pero lo que voy a comentar, tengo un post de Instagram en el que aparecen las fuentes de las que hablo ahora, ¿no? Para si las queréis consultar, que son buenos, son estudios buenísimos, publicados en Nutrients. No hay ningún problema. Es decir, esto se basó en 3 estudios malinterpretados de hace bastantes años. 2 de ellos eran animales, en los que en animales se les daban cantidades de isoflavonas, que es uno de estos componentes de los fitoestrógenos que encontramos en la soja, y se veía a ver qué pasaba, qué les ocurría, ¿no? Y se observaba cómo tenían ciertos problemas a nivel estrogénico, a nivel de desorden hormonal, influidos por estas cantidades. Tenemos que entender qué cantidades para el peso que tenía el animal y o sea, la cantidad respecto a la soja que podemos consumir nosotros en una dieta eran enormes, eso de Ujú. primeras. Luego, además, es que en este tipo de especies, como podría ser, por ejemplo, el conejo, el metabolismo de los estrógenos no funciona como en el nuestro. El metabolismo quiere decir el funcionamiento o como los sitios de unión que presenta las isoflavonas no es como en el ser humano. ¿Qué ocurrió? Que luego, por ejemplo, fueron al caso de una persona concreta que tomaba no solo muchísima soja en la dieta, sino cantidades ingentes de isoflavonas a modo de suplemento y se presentó ciertos problemas asociados a desórdenes relacionados con la tiroides, porque sí que guarda cierta relación con... Pero hablamos de cantidades enormes, Ujú. ¿vale? Hablamos de cantidades... claro, es como si coges, yo qué sé, un bote de cafeína y te lo tomas. Pues dices, pues igual te mueres de una taquicardia, pero no es que la cafeína sea mala o que tenga ningún problema con respecto a la salud, ¿sabes? Entonces, el funcionamiento de la soja no es que sea un estrógeno y que te vaya a, por lo tanto, feminizar, por ejemplo, en caso de los hombres, o te vaya a desregular en el caso de las mujeres. Mm, tiene una configuración, por eso se lo llama fitoestrógeno, tiene una configuración similar a nivel bioquímico al estrógeno, pero se une a los mismos sitios de unión, pero genera un poder estrogénico menor o incluso contrario. Es decir, que actúa al final siendo prácticamente un regulador y sin tener prácticamente ningún efecto real a nivel hormonal. Es decir, que cuando se ha visto el consumo de soja in vivo, no en una probeta, sino in vivo, se ha visto que consumir soja no varía los niveles de testosterona ni de estrógenos ni genera ningún tipo de cambio significativo que vaya a comprometer ni tu ganancia de masa muscular, ni tu feminidad o masculinidad, para nada, no hay ningún tipo de problema. Puedes comerla todos los días sin tener ningún tipo de problema asociado. Nada, nada de nada. Y hay bastante, o sea, es una de las cosas de las que quedan poco lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, si tienes ciertos problemas con la tiroides o estás tomando ciertas medicaciones, sí que recomiendan separar por ejemplo, el consumo de soja de la medicación, porque sí pueden tener igual que los fármacos a veces tienen como interacciones, pues la Ujú. soja, el consumo de grandes cantidades de soja puede interaccionar con ciertos fármacos relacionados con la tiroides, relacionados con tratamiento hormonal, entonces recomiendan separarlo, pero incluso bajo tratamiento se podría tomar, lo único que de forma separada, que Entiendo. es completamente seguro. La última revisión que tenemos que lo globaliza todo y analizan las hojas, se ve que es completamente recomendable y de hecho si no lo fuera, si fuera a generar realmente un problema, estaría prohibido. Como si generara algún tipo de problema a nivel hormonal, estaría prohibido, igual que otras muchas sustancias que no dejan consumir porque afectan a nivel hormonal y no sería legal venderlo.
Y desde el punto de vista del sabor, Ujú. si quisiésemos no convencer a alguien, sino presentarle una alternativa de un prototipo de plato que sea vegano, ¿cuál sería el mejor plato vegano desde el punto de vista del sabor para ti? ¿Cómo podrías seducir a alguien al veganismo desde el sabor, ¿sabes? Desde el ¿y ahora Vale, qué? ¿Y ahora qué? ¿Te gusta, diría que tengo dos. ¿Vale? Diría que tengo dos. Lo que igual puedo utilizar como método ahí para seducir al veganismo. Uno que es brutal, sinceramente, que yo me he enamorado de esa receta, son los burritos o los tacos veganos. Esos son alucinantes. Yo para hacerlo simplemente las tortas de maíz, pues integrales también, perfecto, esas todo el mundo sabe hacerlas, pero luego de relleno lo que haces es pimiento, cebolla, las verduritas que tú quieras, normalmente pimiento rojo y amarillo, cebollita, y dejas que se poche un poco, echas la soja texturizada previamente hidratada con caldo de verduras, soja, las especias que más te gusten. Yo le echo también especias picantes, tipo para darle sabor así a burrito. Lo echas todo, lo remueves bien, que absorba el sabor. Puedes echarle algún tipo de salsa si te gusta. Lo montas, salsa de yogur vegano, que con el yogur por ejemplo, de soja que venden ahora mismo, creo que ya en el Mercadona lo tienen sin azúcar para poder hacer la salsa bien. Comino, perejil, limón, sal y pimienta, sí, eso es. Lo echas como salsa, como aderezo, le echas unas ramitas de menta encima, te queda un burrito que te caes de lado. Y dices, por favor, toda textura, en cuanto a es que es brutal. Es una de las cosas esas que descubrí un día y dije yo, pero ¿y esta maravilla qué es? ¿Qué dices? Escucha, dejar un like si queréis que Víctor me prepare uno de esos burritos. Si llegamos a 100 me da a mí que me... Te voy a traer Buah, lado oscuro. Te voy a traer lado oscuro. qué bueno, qué Sí, sí. buena pinta, tío. Y luego los macarrones que te he comentado, la verdad que molan un Ujú. montón. Unos macarrones cualquiera, que yo suelo utilizar pasta de lentejas para meter más proteína. Pasta de lentejas, que ahora mismo en el Mercadona tienes y es súper barato. Y le metes el tomate que tú quisieras y luego encima le echas con una trituradora, trituras levadura nutricional, puedes incluso ahora de sabores diferentes que tienen así sabores más ahumados y demás, y con anacardos, por ejemplo, anacardos, levadura nutricional y sal. Lo echas por encima de los macarrones, los metes un poquito al horno, se queda así como si fuera gratinado, entre comillas, y eso está increíble. Eso está demencial. Qué bueno, Así que yo te daría a nosotros. qué bueno, tío, qué guay. Joder, ya me ha dado hambre y todo. Sí, 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 sí. Guay. Y por último, pregunta así un poco trampa, sin avisarte ni nada. Uf, Dame un titular de 5 motivos por los que hacerte vegano. Así, de tirón. Pa, 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 pa. vale. Ok. Vale. ¿Te preocupa que te preocupe el medio ambiente? Uno, ¿Que no te guste el sufrimiento? dos, Eh, ¿Quieras vivir los máximos años posibles con la máxima calidad de vida? tres. Hmm. Mm, ¿Quieras dar buen ejemplo a las generaciones futuras? Muy bueno. Cuatro. Mm, mm, ¿No quieras o no te guste el abuso de poder? Excelente, excelente. Pues muchas gracias, tío, ¿Has por pillado- tu me has pillado tiempo, por sí, por mojarte, tío, por compartir con nosotros, pues, todo lo que sabes, todo lo que conoces, todo lo que haces. Os invito nuevamente a que le sigáis en Instagram porque es un tío que aporta de verdad y que se nota que está tratando de darle su propio sello a las cosas. Es un tío muy original. A mí me gusta mucho lo que hace y os lo digo de corazón. Ya sabéis que no tengo necesidad ninguna de recomendar
a gente que no me interesa. Así que, Víctor, tío, muchísimas gracias, tronco. Y si quieres lanzar un mensaje de lo que sea a toda la Murillo Army, pues todo tuyo. Genial, tío. Bueno, de primera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por abrir hueco a esto, ¿no? Que no todo el mundo quiere, no todo el mundo lo hace, porque sé que no es algo que tú practiques. Entonces, esa humildad y ese gesto de traer cosas diferentes, pues me parece brutal, me parece muy elogiable y que no todo el mundo se atreve, ¿no? A traer algo que vaya a hacer chocar con sus propias creencias o con las creencias de su comunidad. Entonces, me parece algo alucinante, sinceramente. Y bueno, y como mensaje, pues quizás ya os dejaría el hecho de plantearos el por qué no. Es decir, ya os he rebatido, ¿no? ciertos mitos o ciertas razones que la gente me ha dado o que yo mismo daba, que suelen ser, pues eso, la salud, preocupación por un poco quizás la economía, que no sea que te acabes gastando mucho dinero, la complicación. Entonces, yo me quedo con la curiosidad de si alguno tenéis alguna duda o tenéis algún por qué no me quiero hacer vegano yo, que no hayamos comentado, pues se lo podéis dejar a Alejandro, yo encantado de repetir en otra ocasión con él. Y que en caso de que no lo encontréis, yo os invito a probar, que como experiencia siempre está muy bien, igual te encuentras con un modo de vida que te gusta y que no te esperabas. Y nada, y lo que siempre recomiendo a la gente como mensaje final, que no creáis nada de lo que he dicho, que buscar por las fuentes que os he recomendado y más todavía y saqué vuestras propias conclusiones, pero que yo aquí no tengo la razón ni creo que la tengamos ninguno definitivamente. Así que nada, Alejandro, mil gracias otra vez y lo he disfrutado muchísimo. Yo también. A ver si pronto nos liberan y nos podemos tomar algo. Sí, acordaos de esta cara porque le veréis a menudo y bueno, pues como el tío también es fisio y sabe bastante temas del dolor y demás, pues bueno, le traeremos al canal para hablar ya no solo de esto, sino también de otra temática, pues porque también es un buen amigo y tiene su hueco aquí, tiene su casa. Así que a ver si nos dejan vernos y nos tomamos algo, tío, en persona y charlamos para hacer algo guay para la gente. Así que muchas gracias, tío. Que tengas un día estupendo y vosotros también desde casa. Nos vemos en la siguiente. Genial. Chao, Alex.